Bueno, pues algunas novedades de esta semana son que tenemos un nuevo integrante en el equipo, ya le conoceréis. Seguimos buscando gente joven en Granada que tenga experiencia en facilitación de grupos y/o en agricultura ecológica. Nos están entrando pedidos en la tienda online, pero estamos buscando a un proveedor de cartonaje que nos haga las cajas con la medida exacta que necesitamos. Y quizás lo más importante, el viernes que viene, si todo va bien, lanzaremos oficialmente la campaña para buscar esas 2 o 3 comunidades de vecinos que sean pioneras y empiecen sus proyectos de huerto urbano. Pero para lo que me he venido aquí hoy es para reflexionar con vosotros sobre una idea, y es una idea con la que me topé el otro día escuchando una entrevista que le hacían a Iñaki Alonso Echevarría, no estoy seguro, que dirige el estudio de arquitectura SAT y además tiene una asociación que se llama El Ecómetro, si lo buscáis es una web que os ayuda a entender cuál es la huella de carbono de vuestra casa. Aquí tenéis el fragmento que más me gustó de la entrevista. Pero tenemos que rehabilitar 25 millones de viviendas y para eso tenemos que empezar por ponernos de acuerdo en muchas cosas. Entonces yo animo a que la gente se vaya sentándolo, vaya hablando en las comunidades de vecinos y bueno, vaya intentando implementar diferentes medidas. Antes hacías muy bien la comparación, decías que la arquitectura era el hardware y que las personas que viven dentro de estas viviendas son el software. Entonces, ¿crees que podemos cambiar el software aún viviendo en un hardware obsoleto? Hay veces que si el hardware no te lo permite, o sea, si tienes un edificio donde que no suele ser el problema, me encuentro un montón de edificios que tienen terrazas cerradas, cubiertas cerradas, simplemente porque como los vecinos se pelean, yo la quiero, no sé qué, no son capaces de ponerse de acuerdo, pues mira, lo más fácil es cerrar la cubierta, nadie sube a la cubierta y ya está. Eso es un problema de software, no un problema de hardware. Pero yo te diría que igual hay un 60 o 70% de edificios donde tienen espacios comunes para compartir, donde se podían hacer muchísimas cosas y no se hacen simplemente porque somos incapaces de ponernos de acuerdo y sacarle un valor positivo a lo que tenemos en común. Y nos peleamos más desde las conquistas individuales, desde las envidias, desde las rencillas, desde las disputas, ¿no? Entonces, y me gustó tanto porque Iñaki pone en palabras muy bien lo que es la misión de Urban Green Club y el porqué de lo que estamos haciendo. Y es que vemos los síntomas, pero no vemos las causas. Hay como mucha insatisfacción con la política en general, no sé desde hace cuánto tiempo. ¿Qué es lo que podemos hacer los ciudadanos de a pie? Y una de las conclusiones a las que llegué es que tenemos que aprender a tomar decisiones colectivamente y a saber gestionar los bienes comunes a los que sí tenemos acceso nosotros. Me empezó a pasar que no le veía sentido a quejarme de lo que hacían mis representantes políticos si yo mismo no era capaz de gestionar a nivel local y a nivel de mi comunidad los bienes comunes y de llegar a acuerdos con personas con distintos intereses. Es algo que ya prácticamente no hacemos, lo evitamos en las comunidades donde vivimos. Y es más un problema de software, de ser capaces de construir lo común y identificar lo común como un bien para todos, como un bien común, más que bueno, pues esa rencilla desde lo individual. Y en definitiva, las plantas son simplemente la herramienta que queremos usar para hacer esa actualización del software a las personas de las ciudades y que estemos listos en el futuro para afrontar cualquier problema que se nos venga.